Vale. Bueno, tenemos la intención de que la charla dure una hora, no más. Y también tenemos la intención de que sea una charla dinámica. Es decir, no sé cuál es vuestro nivel de astrología, pero la idea es con Alejo que se establezca un diálogo que vaya más allá de un diálogo entre él y yo, ¿vale? Antes de empezar, sí que me gustaría comentaros que, bueno, podéis hacernos, si en algún momento decimos algo que no entendéis, nos podéis parar, por supuesto. Os agradeceremos que tuvieras los micros silenciados. Pilar, sisplau. Buena tarde, Antonia. Y, y luego, a ver, esto es una charla de astrología mundana, que es algo que quizá no todos estáis acostumbrados a la lectura en clave de astrología mundana, que no es exactamente la misma de si estuviéramos leyendo una carta natal de alguien. Entonces, para eso, Alejo hoy se lo ha currado un montón y ha montado un PowerPoint, que es una pequeña introducción que os vamos a hacer antes de empezar propiamente a analizar la carta del equinoccio para contaros un poco qué es esto exactamente de la carta del equinoccio y de qué manera nos vamos a aproximar a esta carta, ¿vale? También podéis hacer preguntas por el chat. Entre Alejo y yo vamos a ir intentando contestar a las preguntas, pero casi que yo prefiero, no sé cómo lo ves tú, Alejo, pero que abran micro. Porque a veces podemos estar inmersos en la conversación y no estamos pendientes del chat. Si alguien tiene algo que decir o que añadir, que abra micro y ya está. Sí, o que pongan, si pueden poner la manito, a veces es verdad que si uno está hablando y de repente interrumpen, es como que te corta el tren. Ujú. No sé si saben poner la manito abajo en el botón de reaccionar, si hacen Hay clic una mano ahí. que dice levantar la mano. Sí. Y si no saben hacerlo, bueno, sí, abran micro. Exacto. Molt bé. Muy bien. Venga, pues si después de esta pequeña introducción y ya de marcar estas pautas, Alejo, ya si quieres podemos, y son las 6:03, podemos arrancar. Esto va a quedar grabado, así que si en algún momento tenéis que iros, lo podréis recuperar en nuestro canal de YouTube. Os recordamos que Alejo y yo tenemos un proyecto conjunto de escuela que es Ágora de Astrología. Algunos de vosotros habéis llegado a través de este perfil de Instagram, otros habéis llegado a través de la Lluna a la Pruna, que es mi perfil y el perfil personal de Noda la Escuela de Astrología en Catalán. Entonces, nos podéis encontrar conjuntamente en este perfil de Instagram que vamos colgando cosas muy interesantes y a través de este perfil, de hecho, es de donde estamos organizando esta charla a día de hoy, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, Alejo, si quieres empezar ya a compartir pantalla. Claro que sí. Necesito que me dejes compartir. Y yo, tengo el poder. ¡Ah! Me encanta tener el poder. Ok. Ahí ya está, perfecto. Ok, ahí sale, ¿eh? La carta del equinoccio, Ágora, Nuria Viladomat, Alejo López. Bien. Entonces, ¿qué es la carta del equinoccio? Empecemos por esta idea. La carta del equinoccio es la carta del momento en el que el Sol entra a Aries. ¿Sí? Como sabemos, el Sol tarda un año en dar la vuelta al zodíaco y alrededor del 21 de marzo entra a Aries, que decimos entra a 0 grados de Aries. Entonces lo que podemos hacer es mirar cómo está el cielo en ese momento y para nosotros nos dice cómo va a desarrollarse el resto del año, con algunas condiciones, pero esta es la idea básica. ¿Sí? La carta del equinoccio es la carta del momento en que el Sol entra en Aries. Entonces, vos... Perdón, Alejo, un momento. ¿Soy yo que estoy oyendo como un ruido de fondo? ¿Lo oís todos? ¿Lo oís, Ah, verdad? Vale, parece como un sí. motorcito. No sé si pila. ¿Puedes Es el silenciarte? Sí, ventilador sí. para que se enfríe la Vale. computadora. Ah, vale. No, es que la computadora está muy caliente. A ver, Ah, dame un ¿está muy segundo. caliente? Ok. Si no, Que- Alejo, no te preocupes. Era porque no sabía si era algo como que se podía parar. O sea, ¿Puedo? está... En Grecia la temperatura va subiendo, veo, ¿eh? No, es mi computadora que está viejita, pobrecita. No sé si silenciarme. Vale, Ahora le puse el ventilador, se va a enfriar en un ratito y va a dejar de escucharse. vale. Vale, Bueno, perfecto. No te preocupes. Adelante, adelante. Tiramos. em, entonces, ¿qué es la astrología mundana? Primero para que entendamos esto. Normalmente, lo que decía Nuria, nosotros hacemos astrología psicológica. Quiere decir que calculamos la carta natal de una persona, cuando una persona nace,
y a partir de ahí entendemos algunos rasgos de personalidad, algunas tendencias. A partir de ahí hacemos el pronóstico y calculamos tránsitos, progresiones y un montón de técnicas para ver cómo esa carta va a ir desarrollándose en el tiempo. Y esto está buenísimo, ¿no? Esto no fue la primera astrología no fue la astrología de las personas, la primera astrología siempre tenía más que ver con el reino, lo que el reino necesita, y la astrología se usaba más para entender qué es lo que los dioses decían que teníamos que hacer aquí en la Tierra, ¿no? Con el tiempo empezamos a desarrollar esta idea del el individuo, y entonces empezamos a hacer estas cartas individuales de personas. Claro, cuando queremos usar la astrología para entender procesos sociales, procesos colectivos, tenemos como que transferir estos símbolos a algo un poco más amplio, que no es lo individual. Tenemos que volver, digamos, a esa astrología que hacían antes, que hacían al principio. Y ahí nos encontramos con un problema muy grande, que es que los países no todos tienen una carta natal. No es tan fácil descubrir cuál es la carta natal del país. En mi caso yo vengo de Argentina. Argentina tiene una declaración de independencia, que es el 9 de julio de 1900, de 1812, 1900, de 1812. De 1816, perdón, que me está escuchando me mata, de 1816. Y entonces, ese momento en que se declara la independencia, podemos levantar la carta del país, porque tenemos una fecha, una hora, la hora está discutida, porque en el documento que firmaron no está puesta la hora, entonces está discutido qué hora fue. Pero podemos aproximar una hora, tenemos una fecha y tenemos un lugar. Fue en San Miguel de Tucumán, una ciudad en el interior del país, en el norte del país. Y entonces tenemos una carta natal. Entonces podemos usar esa carta natal para Argentina y podemos mirar los tránsitos de esa carta natal y ver cómo se va desarrollando. En Europa tenemos un problemita, digamos, para hacer esto, que es que ¿cuándo nacieron los países en Europa? ¿No? Sabemos que a partir del Renacimiento empieza a aparecer esta idea de la nacionalidad, de la nación, y que poco a poco se va desarrollando cada vez más. Teníamos reinos, que estos reinos empiezan a hacer asociaciones, y en algún momento surgen países. Pero entonces, claro, la pregunta es, ¿qué fecha y qué lugar deberíamos usar, por ejemplo, para la carta natal de España? Algunos dicen, deberíamos usar el matrimonio con Fernando e Isabel, dicen algunos. Otras personas dicen, no, cuando cae Franco. Otras personas dicen, no, cuando sale la nueva constitución. O sea, el tema está... Sí, Gemma, sisplau, silencia't. Entonces, los problemas que tenemos en Europa es eso, que es un poco difícil encontrar cuál es la carta natal del país. Y entonces es más difícil poder aplicarle tránsitos, porque si no hay una carta natal, no hay tránsitos a los que aplicarle. Entonces, los astrólogos mundanos de hace mucho tiempo, no es esto algo moderno, de hace mucho, mucho tiempo, imagínense que antes los griegos ni siquiera tenían el concepto de país, o sea, era completamente algo distinto, lo que hacían era calcular la entrada del Sol a Aries para ver cómo va a ser este año astrológico. Para nosotros los astrólogos, las astrólogas, el año empieza en Aries, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser este año astrológico? Y lo que hacen es localizar esa entrada del Sol en un lugar específico, en la ciudad más importante del territorio al que queremos analizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para España vamos a mirar Madrid, para Argentina miraríamos Buenos Aires, para Estados Unidos miraríamos Washington, D.C., la ciudad capital del país. No, Nuria, no sé si quieres agregar algo o por ahora vamos bien. No, ok. Entonces, esto presenta una oportunidad espectacular, que es que podemos realmente hacer pronóstico para cualquier país. No solo cualquier país, incluso cualquier región, ¿no? Podríamos calcular el ingreso del Sol en Aries no sé, en Sevilla, para ver cómo va a ser para la Comunidad Autónoma de Andalucía, cómo va a ser este año. Entonces, eso nos da mucha variabilidad. Ahora, en astrología mundana lo que hay, una regla muy muy importante, que no vamos a estudiar ahora en profundidad, pero sí quiero que lo sepan, que es, se calculan muchas cartas. O sea, miramos la carta también de la persona que está a cargo del país, que puede ser el primer ministro, puede ser rey, si hay rey. Miramos estas cartas de la entrada del Sol, miramos también cartas de eclipses, cartas de lunaciones, cartas de inicios de ciclos. Se calculan como 9, 10 cartas en total, y cada carta tiene como un valor más importante. Entonces hay como una especie de jerarquización de cartas.
Ahora no vamos a hacer todo ese trabajo, por supuesto, porque eso no es un curso de astrología mundana. Vamos simplemente a mirar la entrada del Sol en Aries, que es una de las técnicas más importantes, a la que más importancia se le da. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, veo que hay algo en el chat. A la par de Byte. Ok, bien. Sí, Entonces, yo me ocupo, no te preocupes, Alejo, me ocupo del chat mientras hables. perfecto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta carta que hagamos, este ingreso del Sol en Aries, va a tener casas y va a tener planetas. Pero estas casas y estos planetas tenemos que como tunearlos a la idea de país, ¿no? Entonces, vamos a ver que el simbolismo que tienen es muy parecido al que usamos cuando usamos una carta natal para una persona, pero tomamos como si fuese un país, como si la persona fuese un país, que el país constituyera una identidad, una entidad, diría. Entonces, la casa uno, que normalmente en psicología, en astrología psicológica, decimos, bueno, cómo ven los demás, mi sensación de vitalidad. En astrología mundana lo que vamos a decir es que representa al país, a los habitantes, y el regente de la casa uno va a representar a qué preocupación, qué están prestando atención esos habitantes. Entonces, según donde el regente de la casa uno esté, vamos a ver qué le interesa a la población en este momento durante este año. También a veces la casa uno se toma como, en astrología psicológica tenemos esta idea de la vitalidad, entonces en astrología mundana tenemos la idea como de la riqueza del país, como la vitalidad del país para este año. La casa 2 en la astrología psicológica, de personal, digamos, individual, son los recursos, cómo genero recursos, cómo gasto recursos. Entonces, en astrología mundana va a ser lo mismo. La gestión de los recursos, qué recursos dispone el país, si va a ganar recursos, si va a perder recursos, cómo se va a relacionar con esos recursos. La casa 3 normalmente decimos que es la comunicación, cuando hablamos de astrología individual. Entonces, en astrología mundana vamos a hablar de los medios de comunicación, de la prensa, a veces la prensa también se pone en casa 9, pero la idea de la información que está recorriendo, los documentos, cómo funcionan los organismos que tienen que ver con documentación. A veces se habla aquí también de los estudiantes, cómo van a estar representados, qué asuntos va a haber con el tema de los estudiantes, y en general eso. En la casa 4 en la astrología psicológica tenemos esta idea de... perdón, en la casa 3 también los transportes, la idea de la comunicación dentro del país, ¿no? Y en astrología psicológica tenemos la idea de los viajes cortos. Entonces acá está esa idea como de los transportes. Y algunas personas también ponen la idea del comercio, porque vieron que el comercio tiene que esto de la negociación. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo va a funcionar el comercio durante ese año? La casa Alejo, 4 sí. perdona, te puedo cortar un momento con esto la casa 3 que Todo. justo ahora hemos tenido como en España, no hace mucho. Recordad que en Cataluña tuvimos accidentes mortales de tren, en Andalucía también, y todos pasaron en cuestión de 2 semanas. Yo hice un post donde puse la Carta de España, creo que fue de la Constitución de 1978, y en esa carta había claramente una tensión de Saturno en la casa 3 y estábamos teniendo un tema con el transporte. Os lo comento como un ejemplo de esto que acaba de comentar ahora mismo Alejo, ¿eh? En este caso con la Carta de España, que justo ahora no hace nada y todavía tenemos el tránsito, de hecho, hay como esta deficiencia y este dejar en evidencia pues lo que falta respecto al transporte y la falta de responsabilidad del gobierno precisamente respecto a la inversión en transporte. Todo esto son tránsitos en casa 3. Y ya está, Buenísimo. gracias. Sí, no, buenísimo el ejemplo. Gracias. La casa 4 entonces, en astrología individual, hablamos de las fundaciones de la persona, ¿no? Entonces muchas veces hablamos del hogar, de dónde viene. Entonces, en la astrología mundana va a representar la tierra, o sea, el territorio del país. Y también puede representar lo que está debajo, o sea, la minería, todo lo que tenga que ver con la explotación de la tierra, la agricultura. Y ahí iba a decir algo más y no se me fue. Bueno, la agricultura, la minería. Y también a veces hablan esto, sí, a veces hablan de el clima. Dicen, si hay un planeta muy importante cerca del principio de la casa 4 puede que esté contándonos cómo va a ser el clima. Entonces, si hay un sol, por ejemplo, va a ser un año de mucho calor. Si hay un Neptuno, podría estar avisando peligro de inundaciones, ¿no?
puede dar a veces la relación con el territorio. También en la casa 4 lo que tenemos es la oposición al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno va a estar representado por la casa 10, que está acá arriba. Entonces la casa 4 está justo abajo. Entonces esto va a ser, está en oposición a la casa 10. Entonces normalmente la casa 4 representa a la oposición al gobierno. La casa 5 en astrología individual es lo que nos gusta, lo que nos da diversión, lo que disfrutamos. Ponemos ahí también los romances y los hijos. Entonces, en la astrología mundana, la casa 5 va a representar los teatros, las artes, el movimiento, los museos, como los espacios de ocio. Y también hay un y también puede representar la tasa de natalidad. Marta Marta, P. sisplau, silencia't. Sí, También va a representar entonces la tasa de natalidad, decíamos, ¿no? Esta idea de la relación con los hijos. Bien, la casa 6 en astrología individual decimos que tiene que ver con la salud, ¿no? Y bueno, los rituales que hacemos, la salud y la enfermedad. Los rituales diarios también. Y esta idea de los rituales diarios son rituales que están al servicio de nuestros objetivos. Entonces, en astrología mundana, la casa 6 va a tener que ver con las instituciones públicas que tienen que ver con la salud, los hospitales y todo este tipo de cosas, pero también va a tener que ver con el servicio médico, con los servicios del Estado. Entonces, por ejemplo, una cosa que hablábamos con Nuria es que podría estar representando también al ejército, por ejemplo, o a los funcionarios civiles, ¿no? Como todas estas personas que trabajan para el Estado. La casa 7, en astrología individual, ¿quién es? Nuestras parejas o nuestros enemigos abiertos. En astrología mundana también va a hablar de qué tipo de alianzas, con qué tipo de otros países nos estamos vinculando. Y este vínculo que estamos haciendo es un vínculo amistoso, es un vínculo enemigo, o bueno, puede tener muchos más colores, sobre todo en política, no todo es tan blanco-negro, amigo-enemigo. Pero sería como eso, las relaciones políticas con otros países. La casa 8. La casa 8 en astrología individual hablamos de los bienes compartidos. Y hablamos también de, bueno, el tabú, el sexo, la muerte. Entonces, en astrología mundana, la casa 8 va a representar, puede también representar los bienes compartidos, algo de como los pactos que estamos haciendo con otros países. Y vamos a usar mucho esta idea de los impuestos, las inversiones, que son todos esos espacios en donde muchas veces no es tan claro, ¿no? De quién es el dinero, ¿no? Yo tipo tengo mi dinero, lo gano, pero no, una parte es del Estado, se lo doy al Estado, pero el Estado me lo devuelve en servicios, en teoría. Entonces es como que queda ahí todo como una especie de, no se sabe muy bien, ¿no? Este dinero a quién pertenece. Entonces la casa 8 va a representar mucho eso, la idea de las inversiones y del manejo de los impuestos y de ese dinero como compartido entre todos, entre todas. Quiero tratar de usar el femenino inclusivo, pero me olvido. La casa 9 va a tener que ver con bueno, en la astrología individual es los viajes, ¿no? Las situaciones que expanden y también la idea de la filosofía de vida. Entonces la religión, lo que creemos. Entonces en astrología mundana la casa 9 va a también tener que ver con la relación con el extranjero, con países fuera. Puede tener que ver la relación con instituciones religiosas y también con instituciones de educación, ¿cómo se dice en castellano? Educación de grado, no sé. Superior, la Superior. universitaria, educación obligatoria y a partir de obligatoria la superior. Exacto, bien. Creo que estoy mirando acá mis apuntes a ver si me olvido de decir algo. Ok. Perfecto. La casa 10, entonces, es bueno, el rey, si hay un rey, el primer ministro, como el jefe de gobierno. Y la persona que está como a cargo del país, no hay algo como de la autoridad. Por eso decíamos después la casa 4 es la oposición. También la casa 10 puede representar a personas que tal vez no son jefes del gobierno, pero que son como figuras importantes en el país, ¿no? Bien, la casa 11, y también, perdón, la casa 10 diría algo más, también tiene que ver, vieron que en astrología individual es por lo que quiero que me reconozcan, es como por lo que quiero que la sociedad me reconozca. Entonces en astrología mundana también puede tener que ver como con la reputación que tiene el país a nivel internacional. La casa 11 en astrología individual son los amigos. Y si nos fijamos,
la casa 11 es, si contamos las casas desde la casa 10, la casa 11 sería la segunda casa. Hagamos de cuenta que la casa 10 es la uno, la casa 11 sería la casa 2. Y la casa 2 son los recursos. Entonces la casa 11 van a ser los recursos del gobierno. ¿Cuáles son los recursos del gobierno? Bueno, el Parlamento. Entonces el Senado, el Parlamento, normalmente está representado ahí en la Casa 11, que son como también a veces en la Casa 11 ponemos los aliados, los amigos. En realidad el Parlamento no siempre está a favor del gobierno, del primer ministro, del presidente de gobierno. Eh, pero representa como todos estos espacios legales de justicia. Hay algo que representa como algo de lo democrático, tal vez, en la Casa 11, como estas instituciones eh, que abogan por la democracia, digamos. Y por último tenemos la Casa 12, que por supuesto va a representar todo lo que aislamos de la sociedad, ¿no? Prisiones, hospitales psiquiátricos, y también la Casa 12 representa a los enemigos ocultos. Ustedes saben que en la astrología tradicional se hace mucho este hincapié. La Casa 7 son los enemigos que sabemos y la Casa 12 son los enemigos ocultos. Entonces, si nos roban, por ejemplo, algo y miramos la carta, si está activa la casa 7, decimos el que te robó es una persona que conoces. Si la que está activa es la casa 12, decimos te robó a alguien que no sabes quién es, digamos. Esta es la idea de las casas. Los planetas también tienen, por supuesto, otro significado. El Sol va a tener que ver con el liderazgo, entonces va a tener que ver con el jefe de gobierno otra vez, presidente. La Luna tiene que ver con el pueblo, representa a la gente. Venus va a representar también, puede representar a las mujeres del país y también representa los artistas, todo lo que tiene que ver con el aspecto más creativo del país. A veces también Venus hablan de las finanzas y iba a decir algo más ahora con Venus y me fue. Bueno, la tasa de natalidad también usan para Venus. Marte va a representar al ejército, los soldados, las fuerzas del Estado están representadas por Marte y la policía, bueno, todo eso. Mercurio va a representar a los estudiantes, va a representar otra vez los medios de comunicación, los periódicos, la televisión. Júpiter, de nuevo, Júpiter va a tener que ver tal vez con las figuras religiosas, pero también con esta idea de los aliados, del Senado, de las instituciones políticas. Y Saturno lo relaciona mucho con la tasa de mortalidad, por ejemplo, con la sensación saben que Saturno es uno de los regentes de la muerte, entonces la tasa de mortalidad. También Saturno está considerado el dios de la agricultura, entonces también lo relaciona mucho a cómo va a ir la agricultura, cómo va a estar la tierra del el país. Bueno, podría seguir hablando, pero me parece que como introducción ya es un montón de información Sí, y creo que si no nos va a está explotar muy la bien. cabeza. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quieren comentar algo? Porque la idea es eso, que sea como interactivo. Veo que el chat estuvo bastante activo. Sí, he contestado algunas preguntas, he puesto cosas. ¿Sería el pueblo la casa 4? Pregunta Ale. ¿Casa 11 sería el pueblo o la casa 4? Creo que antes de contestar esta pregunta voy a hacer como un matiz, ¿no? O sea, ahora Alejo está como poniendo el contexto, pero del mismo modo que cuando nos acercamos a una lectura de astrología psicológica, no existe ninguna parte de la carta sin la otra, es decir, no existen cartas donde solo haya una casa 7 o yo qué sé, o solo haya el sol, es decir, siempre están todos los planetas en juego y siempre están todas las áreas de la vida. ¿Por qué os cuento esto? Porque de repente ante una guerra, alguien decía, la guerra entonces sería, por ejemplo, la casa 8. Decía, bueno, en la guerra hay un contexto de confrontación, entonces claramente es una casa 7, esto está claro, pero en la guerra también hay a menudo maniobras ocultas, esto sí sería también de casa 8. Y en una guerra también se movilizan de un modo muy claro los recursos del país, entonces estaríamos en la casa 2 también. Es decir, con eso lo que quiero deciros es que nunca un contexto forma parte solo de un punto de la carta, porque la carta es indivisible y es una totalidad. Entonces, lo mismo pasa psíquicamente, lo mismo pasa a nivel de país. Es decir, no existe un país donde solo haya un solo mandatario, siempre habrá una luna, siempre habrá un pueblo, ¿no?
Entonces, este detalle es importante porque aunque vamos a contarlo de manera fragmentada, como está diciendo ahora Alejo, no perdáis de vista que nunca nada es tan literal ni radical, ¿no? No sé si esto que comento, Alejo, si quieres... Claro, claro, porque nosotros para estudiar tenemos que recortar, digamos, porque si no es imposible, pero justamente pienso que la astrología es difícil por eso, porque lo que es difícil es la integración, ¿no? Como que al final esto podemos memorizar todos qué significa cada cosa. Lo que es difícil es la integración, cuando tenés, como vamos a ver en una carta, el Sol en Aries y Venus en Aries y están representando la misma persona, pero el Sol en Aries está poderoso y el Venus en Aries se supone que está debilitado. Entonces, ¿cómo puede ser que estos dos factores están representando lo mismo? Ahí es cuando se empieza como a complicar, ¿no? Entonces, tal Claro. vez, por ejemplo, para pensar en la guerra, ¿no? Más que pensar si está en un lugar en la carta, como decía Nuria, como algo de ver el contexto, ¿no? Yo buscaría como tensiones u oposiciones, una sensación de que esta carta me da como algo agitado, algo tenso, un confrontamiento. Confrontado, Claro. claro, confrontado. Y, y también, ahora quería añadir otra cosa, a esto que vas a decir tú. Bueno, hoy nos vais a perdonar estos vacíos mentales. Primero que Alejo y yo, justo antes hemos quedado, estamos un poco cansados los dos de una semana muy intensa, pero además sabéis que Mercurio está retrógrado y está en Piscis, así que de repente van a ver como estos blancazos, pero bueno, quizá al cabo de un rato podemos recuperar la información, ¿vale? Vale, aquí hay una pregunta súper interesante. Ah, respecto a la pregunta de la casa 11 de si sería el pueblo o si sería la casa 4. Creo que Alejo ha comentado que el pueblo va mucho con la luna. También podemos hablar de cómo se coloca la atención del pueblo a través del ascendente. Y también la casa 4. Yo hablaría quizá de la casa 4 de esta sensación del pueblo de patria. ¿No? ¿Sabéis eso de la madre patria? Pues esa sensación como de estar arraigado en el territorio y de cómo de seguro se encuentra el país en su propio territorio. Esto sería de casa 4. Luego casa 11 también añadiría lo que ha comentado Alejo, que de hecho lo ha dicho Alejo hace un rato, pero fuera de micro, cuando estábamos hablando él y yo. También la casa 11 va con el tema este de la visión. Recordad que tiene una Ah, sí. analogía con la energía de Acuario, entonces va con la visión del país de hacia dónde queremos ir. ¿No? Esto, cómo queremos organizar las políticas, ¿no? Qué tipo de, no sé cómo decirlo, de ética qué tipo de sociedad estamos imaginando y estamos organizando? Esto sería también casa 11. Si, por ejemplo, quizá encontráramos una casa 11 con una luna, pues quizá el pueblo está muy implicado en esta visión de hacia dónde va el país. Encontrarnos una casa 11 con un sol, quien está marcando la línea de hacia dónde va el país, pues muy claramente es pues el jefe de gobierno, ¿no? En este caso, o el rey. Puede haber como mil matices, ¿no? Pero algo tan grande como el pueblo, yo creo que podemos encontrarlo como en distintos sitios con distintos matices. No sé si añadirías algo, Alejo, a esto que estoy diciendo. Totalmente. Y me focalizaría, tal como dijiste, más que en la 4, en la uno y en la luna. Vale. Como el pueblo, la masa de gente, ¿no? Me focalizaría más, ¿no? La 4 me da más eso que dijiste, como algo más de un concepto un poco más abstracto, ¿no? De la patria. Sí. Y entonces aquí Esther pregunta si los transpersonales no se utilizan en astrología mundana. Una pregunta súper interesante porque Alejo ha hecho un énfasis cuando ha empezado en que la astrología mundana es astrología tradicional. ¿A qué nos referimos? Es una astrología como muy construida en época antigua, medieval, por decirlo así, cuando todavía no se habían descubierto los transpersonales. Entonces, ¿eso significa que los transpersonales no aplican? Por supuesto que aplican en el sentido de simbólico, es decir, forman parte del sistema solar, por lo tanto, alguna influencia tienen, pero es verdad que la lectura de los planetas transpersonales en astrología mundana es muy nueva, me refiero a que si la astrología tiene cientos de años bueno, miles de años de tradición,
En el caso de los transpersonales es un concepto que justo como mucho estamos ahí desde hace 300 años. Entonces es algo que todavía estamos ensayando cuando estudiamos astrología mundana también, ¿no? Y normalmente les damos el significado que habitualmente, o sea, que se parece al significado de los planetas psíquico, Sí, ¿no? Cuando hablamos sí. de Plutón o esto. Sí, sí. Y agregaría que es verdad que se relaciona a Urano con políticas de derecha y a Neptuno con políticas de izquierda. Mm. Por esta idea de que la derecha siempre está diciendo que lo hacen en pos de la libertad individual y no nos importa nada, solo la libertad, libertad, libertad. Y después a la izquierda que se le acusa, ¿no? Como siempre de Buenismo, sacrificio y del ¿no? buenismo, ¿no? Entonces como de Neptuno, sí. De todos modos, estas interpretaciones, o sea, yo os invito a los que controléis un poco más de astrología, os invito a que miréis, ¿no? Del mismo modo que cuando empezó a haber todos estos accidentes en España, yo lo que hice es ir a mirar las cartas, que pues miré esto, ¿no? La carta de cuando fue nombrado Juan Carlos I como rey, pues abrí esa carta, que fue justo cuando murió Franco. Luego también miré la carta de 1978, pues cuando se votó la Constitución, por lo tanto se estructuró el país como de una manera más sólida, ¿no? Todo esto yo miré y miré qué carta respondía más, por ejemplo, lo que estaba pasando. Y eso cosa que os acabo de decir es muy interesante porque a menudo pensamos que habrá una carta verdadera y otra que no. Mm. Y eso es algo que en astrología tenéis que acostumbraros a leer en paradojas. ¿Qué significa eso? Significa que ninguna de las cartas, ni la que al principio Alejo decía, ¿cuándo es la carta de España? ¿No? Con el matrimonio de los reyes católicos, ahí tenemos la carta de España. Bueno, pero esa España es muy distinta de la España en la que estamos ahora, ¿no? Vale, entonces han pasado muchas cosas entre tanto. Y, la dictadura tendrá una carta, lo que hay postdictadura, la transición tendrá una carta. ¿Hasta cuándo se acaba esta transición? No lo tenemos muy claro, pero habrá distintas cartas y todas ellas resonarán en un momento dado. Entonces, esta es la parte interesante y en ese sentido no tenéis que poneros muy taxativos respecto a esto. Sí, esta carta sí, esta no. No, la de España es la de 1968 y no la de... Bueno, depende, depende, ¿vale? Así que yo... a ver si vuestro cerebro puede ser suficientemente plástico como para tolerar la idea de que en un momento dado todas las cartas que hay pueden ser válidas, ¿vale? Esto es un ejercicio de astrología muy avanzado, diría, a nivel de percepción, ¿vale? Y luego Luisa, Alejo, no sé si quieres contestar, pregunta si se utiliza el sistema de signos enteros. Mira, yo sistema de signos enteros a mí no me gusta para nada. Yo utilizo, la verdad, topocéntrico, que es el que a mí me funciona más. Sé que mucha gente que usa astrología mundana usa Regiomontanus, porque es como un sistema que estaba medio de moda en la época medieval o postmedieval. No sé si históricamente es correcto decir postmedieval, pero bueno. Cristóbal Colón, cuando viajó a América, viajaba con las tablas de Regiomontanus. Eh, entonces, y que es como el más, es muy popular, sé que es muy popular, pero no sé si hay un sistema de casas, digamos, que sea el correcto o no. A mí, sistema de signos enteros me queda como muy chiquito, me queda como... porque el sistema de signos enteros lo que quiere decir es que una vez que sé cuál es el ascendente, sé dónde van a caer todos los planetas según en qué signo estén, ¿no? Pues sé en qué casas van a caer según en qué signo estén. Y para mí da poco cuenta de la distorsión que tiene el cielo a partir del lugar en donde estoy. Y claro, yo soy una persona que vivió en muchos lugares distintos y entonces yo sí que creo que el lugar tiene agencia, el lugar tiene un poder de influencia muy grande. Entonces no me alcanza, el sistema de signos enteros solo tiene en cuenta esa influencia a partir del ascendente del medio cielo, pero no en las cúspides de las casas. Y a mí no me alcanza, me parece que el lugar es más importante. Entonces me gustan los sistemas de casas que le dan mucha importancia al lugar. Entonces yo me estoy más cómodo con el topocéntrico, pero bueno. Yo tampoco utilizo este sistema. Mm. Vale, pasamos Me a voy a Alejo. más, me encantó. Y no sé, yo tampoco tengo el sistema y ya está. Está. Yo me puse Yo aquí, tengo, me pongo a hablar, a explicar, a explicar. Yo ahora soy capaz, es que Nuria me conoce, porque yo toda esta parte técnica de astrología, yo soy un poquito nerd. Yo ahora soy capaz de sacar, tipo, bueno, ¿cómo se calculan las casas? Digo, y empezar una esta, presentación aparte. Y Nuria dijo como, Ale control, me acaba de decir como Ale control.
No, esta es la gran diferencia. O sea, esto acabéis de ver mi Mercurio en Aries, ¿vale? Cortando como, vamos a pasar palabra y vamos a continuar. Y acabéis de ver también cómo Alejo es mucho más meticuloso que yo y respecto a la técnica y todo eso, también tiene mucho más conocimiento. O sea, toda esta explicación que ha dado él, yo no hubiera sido capaz de dar. Hubiera dado una explicación mucho más simple respecto a por qué no utilizo el sistema este de casos. Vale, pero bueno, distintos astrólogos, distintos estilos y lo mismo que decíamos antes de las cartas y todos válidos, y todos válidos. Sí, sí, por Vale, dos. pues Bueno, saltamos, ¿te parece, Alejo, la entrada del Sol en Aries? solo Vale, esto rápido, lo digo solo rápido. sí, Entonces, rápido porque sí, y veo que el tiempo está volando. sí, Entonces, ¿qué quiere decir la carta del equinoccio? Dijimos cuando el Sol entra a Aries. Pero claro, el Sol entra a Aries y el Sol va a entrar a Aries en Madrid el 20 de marzo a las 3:45 de la tarde. Y en realidad, el Sol está entrando en Aries en ese momento en todo el mundo. En todas las partes del mundo, no importa dónde estemos, el Sol está en el 0 grados de Aries cuando en Madrid sean las 3:45 de la tarde. Entonces, ¿qué significa que la disposición de no solo del Sol, sino de todos los planetas en el signo en el que estén va a ser la misma para todo el mundo? Para todo el mundo, el Sol va a estar en Aries y como vemos aquí, Júpiter va a estar en Cáncer y Neptuno va a estar a un grado de Aries. Eso va a ser para todo el mundo. Pero ¿qué va a cambiar? Que según la hora que sea, ¿en qué parte del cielo está el Sol? Entonces, esto pasa cuando en Atenas van a ser a las 4:45 de la tarde, elegí Atenas porque yo vivo en Atenas. En Madrid dijimos van a ser 3:45, pero en Buenos Aires van a ser las 11:45. En Buenos Aires el Sol está en la punta del cielo. En cambio, por ejemplo, en Sydney ya van a ser las 2:45 de la mañana. O sea que el Sol va a ser de noche. Entonces, aunque los planetas estén todos en el mismo signo, van a estar en casas distintas. Y estas cartas van a tener ascendentes distintos. claro, esto solo un matiz, Alejo. Para los que no sabéis tanto astrología, es la hora, desde el sitio donde generamos, por ejemplo, una carta natal, la hora de nacimiento es la que marca la matriz de casas y la posición, por supuesto. Porque a las 3 de la mañana de Barcelona, cuando la luna entre en Tauro, en Barcelona serán las 3 y en Buenos Aires serán las 4 de la mañana. Entonces sabéis que en la carta, todos los planetas que están por debajo, el hemisferio sur de la carta, era la zona, quedan debajo del globo, ¿no? Si el Sol está, eso que está marcando Alejo, ¿lo veis? Que está marcando el hemisferio, está partiendo una carta en dos, todos los planetas que están en la parte inferior estaban por debajo del globo, por lo tanto aquí tenéis el Sol que os está marcando Alejo, por lo tanto era de noche. En Sydney el Sol ingresará en Aries a las 2:45 de la madrugada, será de noche, por lo tanto el Sol estará en la parte de abajo y en cambio en Madrid... Entonces será por la tarde, entonces el sol estará todavía, habrá luz, por lo tanto estará en la parte superior, el hemisferio superior. Y ahí es donde tenéis esto de la matriz de casas, de cómo se genera a partir de la hora y el sitio donde estamos. Ahí se genera todos los quesitos que digo yo con los números de las casas. Esto es la matriz de casas. Nos habla de las esferas. Por lo tanto, la misma energía para todo el mundo, dependiendo del sitio, encarnará de manera distinta porque encarnará, cogerá forma a través de distintos escenarios. Misma energía, distinto escenario. Esta Exacto. diferencia es como la crucial, esta que Y eso, acabamos. eso para mí es lo que es fascinante, ¿no? Que es que la astrología mundial nos permite ver movimientos colectivos, pero cómo se bajan, cómo se experimentan de forma distinta según cada país. Y el ejemplo para mí perfecto es cuando fue la pandemia, cuando en la pandemia estábamos todo el tiempo mirando cartas de astrologías mundanas y estábamos viendo cómo se vivía la pandemia en distintos países. Había algo muy común, había una experiencia que era muy común, pero había otra experiencia que era totalmente distinta según en qué país estabas. Y era como muy claro. Bueno, me callo. Vamos a la... No sé si quieres decir algo más de esto. Ahí está, ya está. Bien, entonces lo primero que decimos aquí es que cuando el Sol entra en Aries y lo localizamos en Madrid, algo que hacemos los astrólogos mundanos es mirar el signo del ascendente. Los signos se dividen en cardinal, fijo y mudable. El Leo es un signo fijo, que la cualidad fija, tal como la palabra lo dice, algo que se queda fijado. Entonces,
Cuando pasa esto, cuando el signo del ascendente es fijo, decimos que esta carta vale para todo el año. Ahora vamos a ver después en la otra qué pasa si no es fijo. Entonces, esta carta nos es válida para pronosticar qué va a pasar desde la entrada de Aries del 2026 a la entrada de Aries del 2027. Mm. Entonces, en el caso de España, como está comentando Alejo, en el caso del Estado español, la carta del equinoccio de primavera, por como tiene ascendente fijo, va a durar todo el año, aunque sea la carta del equinoccio. Sí, Exacto. este detalle es importante, porque si, por ejemplo, hubiéramos tenido un signo mutable, pues entonces, de cara al ingreso del Sol en Cáncer, recordad que siempre generamos estas cartas. El cambio de estación está en los signos cardinales. Está en Aries cuando es primavera, en verano, en el solsticio cuando ingresa en Cáncer, ¿no? Luego cuando llega otoño en Libra y finalmente el invierno en Capricornio. Entonces, cada vez que hay este cambio de estación, podríamos generar una carta y habría esta validez para los 3 próximos meses. Pero cuando de repente el ascendente es fijo, la permanencia de esos arquetipos, de esa energía, de esas cualidades, se alarga en el tiempo. Entonces ahí tenemos carta de todo el año, desde Madrid, por lo tanto, carta de todo el año en el Estado español. Para España, claro, exacto. Si vemos, les pongo un momento solo rápido y volvemos. Sí. Esta la calculamos para Washington. El ascendente está en Géminis, que es un signo mudable. Entonces decimos que esta carta vale solo por 6 meses. Entonces en septiembre tendríamos que calcular otra nueva carta para saber cómo va a ir Estados Unidos. Vale. Si fuese un signo cardinal, serían solo 3 meses. O sea que, como dijo Nuria, en cáncer, cada vez que tenemos el cambio, tenemos que calcular una nueva. Bueno, Genial. Vale, pues mirad, si empezamos a partir de toda esta información tan chula que os ha dado Alejo al principio, del significado de planetas, de casas, tal, si miramos la carta del Estado español, aquí tenemos, por ejemplo, ya de entrada, ¿qué veis a nivel de peso de planetas en casas, en signos? Y aquí hay determinadas cosas que son como muy significativas. ¿Qué podéis detectar así solo con un primer vistazo, sin entrar en una interpretación muy profunda, donde hay mucho peso, energéticamente hablando? Por ejemplo, podéis utilizar el chat, o podéis abrir micros, pero estaréis todos de acuerdo. Casa 8 y casa 7, exacto. Tenemos aquí dos casas como que tienen mucho peso, pero has dicho casa 7, casa 8, Mar. También hay mucho peso en casa 9, ¿lo veis? Está Quirón, la Luna, uno de los luminares aquí, la Luna y Venus, hay mucho peso en casa 9 también. Vale, y entonces también hay unos signos que tienen una presencia muy evidente. O sea, por un lado tenemos clarísimamente muchísimos planetas en Aries, ¿lo veis? Entonces, para los que estáis más familiarizados con la astrología, sabéis que la energía de Aries nos conecta con algo que es muy vital, algo que tiene mucha fuerza y a la vez algo que está muy tensionado, algo que puede ser muy confrontativo y naturalmente todo lo que es la energía del conflicto lo encontramos con la energía de Aries. ¿Vale? Estaréis de acuerdo con esto, ¿no? O sea, la sensación de tirantez estará muy presente a lo largo del próximo año, claramente en el Estado español. Entonces, esto tanto aplica a nivel interno, político interno, que ya viene siendo, están los ánimos como muy, muy, muy crispados, a nivel político interno y también por supuesto, a nivel externo, porque la casa 9 también es la casa mirando en las cartas natales, la casa 9 nos habla de los viajes, ¿no? En realidad los viajes es una metáfora de ser capaces de ir más allá de nuestras propias fronteras. Literal y metafórico, a nivel psíquico también, ¿no? Esto es la casa 9. Entonces, a nivel de país, la casa 9 también nos habla de lo extranjero, de lo que está más allá. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, muchos planetas en casa 9 nos hablan de España yendo a menudo más allá de sus fronteras. Más allá de sus fronteras, ¿qué creéis, en qué sentido creéis que España puede ir más allá de sus fronteras? Fijaos que no es la casa 7, no es la casa, digamos, del enemigo directo, ¿no? Pero hay una energía conflictuada, lo que decía antes Alejo. Aquí empiezan las paradojas, ¿no?
La visión del mundo també, Mar, pero la pregunta que estaba haciendo yo en ese sentido, la casa 9, por ejemplo, podría ser perfectamente Europa. O sea, fijaos que aquí hay la luna, ¿vale? Que también nos habla de algo que nos cobija o desde esta sensación de, como pueblo también, de pertenecer a algo más grande que lo que es propiamente el Estado español. Somos europeos, está una Unión Europea. ¿Vale? Entonces aquí hay, yo creo que en los próximos meses, todo lo que son las relaciones de España con la Unión Europea van a estar tensas. Esa es una hipótesis que yo lanzo y hago. Y además creo que van a estar tensas. No sé si Alejo harías esta lectura, Sí, pero sí. al estar Quirón con la luna, yo diría que van a ser tensas y que España también va a necesitar más de la Unión Europea de lo que quizá en un momento dado se cree. Podría ser que hubiera algo como un poco omnipotente por parte de España, y entonces de repente a la hora de mirar Europa, la sensación fuera más de impotencia y de necesitar cosas de Europa. Sí, no, habíamos dicho que la casa 10 representa al gobierno, Ujú. está en Tauro, que nos habla de A ver, por favor, XG546. cerrar los micros. Es que no encuentro esta persona. Si me haces... Ah, aquí, eh, habían silenciar. ahí. Ay. Entonces en Tauro busca generar estabilidad, no busca generar como consistencia. Pero ¿cómo lo hace? ¿Quién rige a Tauro? Venus. Ay, perdón. Entonces Venus en Aries es un poco impulsivo, ¿no? Es un poco como confrontativo. Es un Venus que no tiene tanto poder. En astrología tradicional decimos que Venus en Aries no tiene poder, está exiliada. Mm. Entonces, claro, para mí habla de eso que dijiste vos, ¿no? Como que hay esta pretensión de, mira, yo lo que hago, y para esto voy a generar estabilidad, y capaz la sensación va a ser como, ¿tengo realmente todo este poder que creo que tengo? Ujú. Esto que acaba de decir Alejo es bastante importante teniendo en cuenta los últimos movimientos que ha habido, ¿no? Si nos fijamos en la nueva postura que ha tomado Pedro Sánchez, fijaos que el Sol, que habla del líder del país, está junto a Neptuno y junto a Saturno. Y ahí voy a hacer una analogía con la carta de Washington, que como acabamos de contar, en todos los países el ingreso de Sol en Aries estará este año con Neptuno y con Saturno. En todos los países, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de mandatarios, que es la parte del Sol, que incluyen las cualidades de Saturno y de Neptuno. Y ahora voy a poneros el ejemplo tanto de lo que ha pasado, lo que está pasando ahora en el Estado español, como lo que está pasando en América con Trump. Vamos a coger los dos líderes y a intentar que veáis cómo tienen ese mismo arquetipo los dos, pero cómo lo juegan muy distinto. Por un lado tenemos a Pedro Sánchez, que ahora se ha erigido como pionero europeo de confrontación de la política de Trump. Esto es un sol en Aries de manual. Es decir, yo llego, ¿vale? Y voy a confrontar a este señor que lleva ya unos días muy desmadrado, entonces yo vengo y lo confronto. Recordad que la energía de Aries tiene algo como ¿cómo se llama? Irreflexiva, ¿no? Es algo muy como de impronta, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay algo en la manera de colocarse de Sánchez que es valiente, ¿no? Tiene esta parte ariana como de, no, usted no va a atracar sus barcos en España porque usted está haciendo una guerra que va en contra de cualquier derecho internacional. Entonces, usted abusa, yo no voy a facilitarle ese trabajo. Esto es desde la dimensión del Sol en Aries. Junto con Neptuno, este Sol en Aries lleva como una carga ética. ¿No? Junto con Neptuno, usted está abusando, condenó el genocidio también en Israel, ¿no? O sea, aquí hay unas personas que están abusando, entonces tenemos que de alguna manera intervenir de alguna manera como para aplacar hasta salvar estos abusos internacionales que está habiendo, ¿no? Esto sería la dimensión de Neptuno. Y luego finalmente Saturno, que lo que hace es como dar autoridad a todo eso. ¿No? Yo tengo todo el derecho como jefe de gobierno de salir y decir en voz alta, este señor está queriendo entrar o invadir este país de un modo injusto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se da esa autoridad de manera unilateral. Y aquí entramos otra vez en la dimensión europea, porque hay mucho peso de planetas en casa 9. Y desde esta unilateralidad
¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy obviando en un momento dado mis socios europeos, que están todos con unos discursos. Esto que voy a decir ahora no estoy entrando en juicio de valor, ¿vale? Simplemente estoy describiendo un contexto que está pasando, ¿vale? No estoy diciendo este lo está haciendo bien o los otros lo están haciendo mal, ¿vale? Estoy simplemente describiendo. Entonces Sánchez ha entrado con esta fuerza saturnina de Aries, ¿no? Que es un tipo de autoridad, pero como impuesta. Es decir, yo no he consultado con nadie, yo vengo y clac, me impongo, ¿vale? Esto podría ser lo que ha pasado. También es verdad que Sánchez es un político muy político y que seguramente no hace ningún movimiento sin otras cosas que no sabemos. Porque como os podéis fijar, todo esto que estoy narrando está pasando desde la casa 8. Esto es importante. Entonces, la casa 8 a veces hay movimientos que van por debajo, que no entendemos y no vemos, y todo esto puede estar pasando, ¿vale? También a la vez recordad que los soles Neptuno pueden ofrecer un tipo de liderazgo que es ilusorio también. Yo doy la imagen que me interesa que tú veas. Esto también es un Sol junto con Neptuno, ¿vale? Y si nos fijamos en la carta de Washington, tenemos otra vez esta combinación, Sol, Neptuno con Saturno, ¿vale? En este caso encarnado por la figura de Trump, ¿no? Entonces, fijaos cómo es el discurso de Trump, ¿no? I will save America. O sea, yo voy a salvar a América. Esto es un Sol Neptuno de manual, es el complejo del Salvador. Y yo creo que en su foro interno él se cree, ¿no? Que ahora pide el premio, el premio internacional a la paz mundial. O sea, un señor que se dedica a iniciar guerras, pero que tiene una imagen del mismo y que es a la vez la imagen que quiere proyectar hacia afuera, absolutamente de yo soy el Salvador. Y luego con este Sol Saturno, fijaos que él tiene un discurso muy vinculado a la autoridad ariana, que es impositivo. Recordad qué es lo que contestó a las críticas de usted por qué se pasa la ley internacional por el forro de los cojones. Pues el señor salió y dijo que la ley es él. Esto es Saturno Aries otra vez, ¿vale? No sé si veis estas similitudes. Estamos hablando de energía arquetípica. La energía arquetípica tiene carga simbólica. Entonces, ¿qué significa esto? Que una misma cualidad puede coger una infinidad de formas que no podemos ni imaginarlas. Entonces, lo importante es entender cuál es la esencia de estos planetas, porque esto mismo que acabamos de explicar va a pasar en Francia, va a pasar, es decir, los líderes estos próximos meses van a tener energía de Aries, energía por el Sol, energía de Neptuno y energía de Saturno, todo junto. Todos van a tener esta figura, pero cada uno lo va a jugar distinto. Pedro Sánchez desde su casa 8 habíamos estado cobrando con Alejo, antes de fuera micro, me está diciendo, la casa 8 es la casa de los recursos. Entonces, es fácil que en la Carta de España, si me puedes Sí, poner estoy la... volviendo, sí, sí. Ah, gracias. En la Carta de España, si os fijáis, la casa 8 es la casa de los recursos compartidos. Cuando Sánchez ha confrontado a Trump, lo que ha pasado, lo primero que ha hecho Trump es vamos a embargar España. ¿No? Lo habéis oído. Vamos a embargar a España. ¿Vale? Entonces, enseguida ha salido la Unión Europea diciendo usted no puede embargar España es embargar a Europa. ¿No? Fijaos que la respuesta ha sido de casa 9. De casa 9. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué es lo que haya pensado Sánchez o que esté locubrando el Estado? Casa 8 son los recursos compartidos y ahí vemos también las dependencias compartidas. Entonces, ¿qué os suscita esto que acabo de decir ahora? ¿En qué creéis que puede estar ahora enfocado el gobierno? No de un modo evidente, ¿eh? Porque es casa 8, pero ¿en qué creéis? No sé si tienes una propuesta lejos, si no. No, no, quiero ver si lo quiero, démosles un poquito de tiempo a ver si qué dicen. Vale, pues Porque así lo pensar hacemos un poco más dinámico. comunitario, si no es un poco que acá nosotros, acá somos nosotros también, el Sol, Neptuno, Saturno, hablábamos solo nosotros. No, ¿qué se les ocurre que puede ser? Este Sol en casa 8, pueden decir cualquier cosa. Estamos todos aprendiendo acá.
Puede ser decepción y herida de los valores de Europa. Podría ser perfectamente, Ah, Julia, sí, la Julia dice esto, podría ser perfectamente porque sabéis que donde hay Quirón hay algo que de repente da como vergüenza, ¿no? Fijaos que es la luna, que es el pueblo también. Puede ser de repente como vemos la decadencia un poco de la gran Europa, ¿no? O sea, estamos viendo cuando Europa tendría que hacer un frente, cuando seguramente la mayoría de vosotros pensáis que este discurso de Sánchez tendría que ser un discurso más internacional, o sea, tendría que ver, y claramente Europa tendría que colocarse en un sitio como de poder y de freno, de no vamos a sucumbir a este tipo de psicópatas que corren por el mundo, ¿vale? Pues sí, podría ser perfectamente esto que estás diciendo, Julia. Buscar pactos económicos con otros países. Vale, esta era la parte como que me interesaba de la casa 8. Creo que lo que puede estar pasando es que Sánchez se está dando cuenta de qué dinámicas de dependencia respecto a los recursos tiene y que de algún modo esté elucubrando algo a nivel de, Alejo hablaba antes como de nuevas alianzas, ¿no? Como que esté elucubrando algo para generar nuevas alianzas respecto a recursos compartidos sí. para quizá no depender tanto de, por ejemplo, Estados Unidos, que es quien ahora parece que tiene la paella por el mango, ¿no? Puede ser que esté pulsionando algo de este estilo, ¿no? Hay una guerra de recursos también. Hay la sensación de tener que entrar en guerra por recursos, que guerra no es guerra directa, sino simplemente tensión. El sol, bueno, sí. Ya está, sí. Si quieres No, no, arrancar. no, no, no. No, más que el sol, antes habíamos hablado de este Urano, ¿te acordás? No sé si quieres agregarlo. Sé que queda poquito tiempo, pero me parece que era interesante, ¿no? Este Urano en casa 10. Sí, habíamos comentado con Alejo que, a ver, el Sol de España, por lo tanto de Sánchez en este caso, está en conjunción con Saturno, que es el regente de la casa 7. Entonces, lo que habíamos comentado es que quizá en un momento dado estos movimientos subterráneos de Sánchez van a verse como frenados por algún pacto que él haya hecho con anterioridad. La casa 7 es la casa de los acuerdos también. Entonces, si nosotros formamos, por ejemplo, parte de Europa, estos son acuerdos. Entonces, esto también es terreno de la Casa 7. Puede ser que los socios europeos frenen, puede ser que frenen directamente. Y luego también hablábamos de Urano como regente de la Casa 7. ¿Quieres comentarlo tú, Alejo? Que lo explicaste mejor luego. No, no, bueno, primero la idea de Urano en casa 10, ¿no? Entonces como la idea de la casa 10 representa al gobierno, un movimiento inesperado, un movimiento sorprendido, algo que no nos imaginábamos que iba a venir, pero además este Urano rige a la casa 7. Entonces, bueno, la casa 7 puede representar tanto como nuestras parejas, ¿no? Como los enemigos abiertos. Entonces puede ser que aparezcan nuevas alianzas inesperadas y que eso traiga nuevos enemigos inesperados, ¿no? Sí, Y esto podría hablar de rupturas, también de rupturas con viejas alianzas, ¿no? La idea de Urano generando una sorpresa. Y también podría hablar inestabilidad, 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 ¿no? exacto. Este deseo de estabilidad se ve como un poco, ¿no? Acá hay muy clara como una intención de estabilidad con los ángulos fijos, pero el regente del medio cielo está en Aries, el regente del Leo está en Aries y tenemos Urano en casa 10. Entonces, todo este Exacto. deseo de estabilidad está como muy amenazado. Totalmente. Y luego aquí veo que hay preguntas también. Sí. Dice Laura, Freixa dice, Casa 8, si tengo entendido, es la casa de Plutón y Escobo, por lo tanto representaría una transformación profunda, un renacimiento. Sí, puede ser que haya como una nueva recolocación, o sea, lo que puede ser es que haya una regeneración de que lo que es propiamente la imagen de este presidente del gobierno, en este caso, porque Alejo ha comentado antes que el ascendente habla de dónde estará la atención. Entonces, la atención está en el sol. La atención del país está en el sol. Entonces, está también, el sol también es el papel, ¿no? Como país es el papel que tenemos, ¿no? Entonces, quizá toda la atención del país también estará no solo en qué posición tomará el gobierno de España, sino el papel en general del Estado respecto a todo esto que está pasando y un papel, por supuesto, que llevará energía de Aries, como decía Alejo ahora, por lo tanto, un papel que estará como más tensionado, ¿no? En un momento dado. Y luego sí Y, que también.
también solo me gustaría comentar que el planeta regente de todos estos planetas que estarán en Aries es Marte y está en Piscis y en casa 8. Por lo tanto, aunque habrá mucha energía de Aries y por lo tanto mucho movimiento y tensión en ese sentido, inestabilidad, creo que no vamos a poder ver claro el foco. No vamos a poder ver la dirección clara. Quizá porque por un lado estará como escondida porque está en casa 8 y luego también porque la dirección de Piscis es cambiante, va un poco sobre la marcha. Entonces creo que realmente todos estos movimientos que estará habiendo irán moviéndose realmente sobre la marcha todo el rato, pero no solo en España, sino en el resto de países, porque esta entrada de Sol en Aries, en todas partes el regente estará en Piscis. ¿Sí? Sí, es una carta muy inestable. Por más que en España está este intento de generar estabilidad, es una carta muy inestable. Después yo Es- pensaba esto que cuando hablabas de las alianzas, pensaba este Mercurio en Piscis, conjunción nodo-norte en casa 7, mm. también como este deseo de hacer pactos nuevos, pero con Mercurio en Piscis estacionario, las reglas de estos pactos, las condiciones, son como muy poco precisas. Absolutamente, y hasta pueden ser engañosas. Es Sí, decir, puede ser que eso de que parezca algo que al final no es, ¿no? Que hay algún tipo de movimiento así. Y creo que pasamos un momento a la carta de Washington. Esto ok. también era muy interesante. Vale, yo me alargaría unos 5 minutos, 10 máximo, Alejo, para hablar esto de la carta de Vale. Washington. Vale, fijaos que antes hablábamos, por ejemplo, del regente, ¿no? En este caso, fijaos dónde estará la atención de Estados Unidos, que está el regente de Géminis, es Mercurio. Vale, entonces quizá en Estados Unidos la gente, el país está como más pendiente de las noticias, ¿no? Está más pendiente de la información que llega, pero nuevamente fijaos que esta información que llega, así como en España, estamos hablando en los dos sitios de un Mercurio con nodo norte en Piscis, por lo tanto de una información que es como difusa, en el caso de España puede venir a través del momento en que haga pactos, en el caso de Estados Unidos es una información difusa que viene de la casa 10. Una información que puede traer engaño, ilusoria desde la casa 10 de, como ha dicho antes Alejo, es la casa de la autoridad competente en ese momento. Entonces, no sé si habéis visto las primeras informaciones que está dando Donald Trump de cómo está yendo la guerra. Fijaos que está hablando todo el rato de, no, la tenemos ganada ya, les hemos petado todos los barcos, ya no les quedan misiles, está ganada ya. 2 días tenemos la guerra ganada. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo el discurso nuevamente tiene este punto como de, bueno, de engaño directamente, ¿no? O sea, no sé si veis, recordad que Piscis genera realidades paralelas, ¿no? Pues este señor está trasladando información que yo creo que claramente es con intención de engaño para generar un mundo paralelo a lo que realmente está pasando y dar este tipo de información a la población, que es lo que en un momento dado le interesa. Entonces, no sé si quieres hablar también, Alejo, de todo este estelium en casa 11. Bueno, me pareció interesante lo que habían dicho antes con esto aquí en la carta de España, en Casa 9 decían la decepción por la relación europea. Y yo me pregunto si en Estados Unidos el pueblo está preocupado por la función de las instituciones públicas, del Senado y las instituciones que deberían como frenar, ¿no? Este espacio. Pareciera como que todo este énfasis aquí en Aries habla de, y sobre todo estando el Sol, que representa al líder del país, y Saturno, que es el regente del medio cielo, entonces también representa al líder del país, habla como de un intento de generar nuevos aliados dentro del país, de forma un poquito, eh, no sé si un poquito o mucho debería decir a esta altura, porque digo un poquito por ser políticamente correcto, pero no sé si es correcto ser políticamente correcto en este caso. Como está generando como de alianzas así bastante de forma violenta, agresiva y sí. Y no sé si aquí está hablando también como de una especie de decepción en el pueblo, una preocupación en el pueblo de sentir que algo de nuestro poder fue arrebatado y de que estas instituciones no están funcionando como, Como esperaba que deberían. funcionaran, no están consiguiendo frenar esto.
Yo creo que Estados Unidos, creo que si hablamos de la Casa 11 respecto a la deriva que coge el gobierno, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, creo que esta Luna Quirón habla de algo que ya viene siendo antes de la guerra, pero que se va a perpetuar durante los próximos meses. Cuando empezó todo el tema de los ICE en Estados Unidos, Trump paró todas estas criminalidades en medio de la calle de agentes matando a personas que estaban ahí simplemente, ¿no? O sea, toda esta crueldad se paró justo en el momento en que Trump empezó a ver que los sondeos en su favor estaban bajando. Entonces estaba empezando a ver como una decepción del pueblo americano respecto a este Salvador que tenía que traernos a una nueva visión de país, ¿no? De repente este señor pues está dando permiso a otros señores para que nos peguen tiros en medio de la calle. ¿Vale? Esto empezó a pasar. Creo que la parte esta de decepción del pueblo que hablaba antes Julia está aquí claramente, pero respecto a la deriva, o sea, nosotros tenemos la decepción del pueblo respecto a la postura de Europa, por ejemplo, podría ser esa, y en cambio aquí está la decepción del pueblo respecto a todos estos ideales de país que nos han vendido y que de repente está apareciendo un tipo de país que no sé si es lo que yo quiero, ¿no? Esto puede ser que sea lo que está pasando. También creo que aquí, fijaos que hay otro detalle importante, el regente de la Casa 7. La Casa 7 son los enemigos manifiestos también son los aliados. Entonces, fijaos cómo en casa 7 el regente está en casa 2. Entonces, esto nos puede hablar, por ejemplo, a nivel de aliados. Esto nos puede hablar de aliados con los que compartimos ambición de expansión territorial. Fijaos cuál es el aliado número uno de Estados Unidos en este momento, es Israel. ¿No? Ya está, o sea, ha habido está habiendo el genocidio en Gaza, nos queremos ensanchar y vamos a cargarnos a todas estas personas que están por aquí, ¿vale? Y como Trump tiene también anhelo expansionista, clarísimamente, lo que pasa es que en su caso no va a ser tan directamente desde el territorio, hay un anhelo expansionista con un objetivo muy concreto, que es el tema de los recursos. Y ahí está la casa 2, aumentar los recursos. Ahí así Y, estamos. Sí. perdón, pensé que habías terminado. No, 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 ya está, ya está. No, que agregaría el trígono Marte, Ah, que habla como coméntanos. bien de estar dispuestos a ir a pelear, ¿no? Por estos aliados, de ir a pelear, por esta pasión de recursos, ¿no? Hay una energía muy explosiva y muy de pelear por lo que yo creo que es válido, digamos, sí. Exactamente. Y luego también creo que esta conjunción en la carta del equinoccio, esta conjunción simplemente del nodo norte con Marte, también va a estar todo el rato trayéndonos, creo que los próximos meses va a haber algo psíquico muy alerta. Esto muy de Marte, pero desde una alerta de Piscis, que es como la alerta de no sé de dónde me van a venir los golpes exactamente, ¿no? O sea, habrá algo como nuevamente inestable, pero sí que el hecho de que el nodo norte esté con Marte va a poner, por un lado, todos los ejércitos en jaque de los países. Por supuesto, están ya todos los países, me estoy imaginando todos los países contabilizando cuántas unidades de esto tenemos, de cuánto dinero disponemos en caso de que tuviéramos que empezar una guerra. O sea, estoy segura que todos los países están haciendo estos cálculos, esto es general. Y luego también, por supuesto, todos los países están en alerta, porque en el momento en que ya no existe la política internacional, por cierto, habréis oído hablar mucho estos días de lo de están haciendo un nuevo orden. Hay un nuevo orden mundial que ya no está regido por las políticas internacionales, por los convenios internacionales. Hay un nuevo orden mundial que está regido, que está empezando, que está regido por la ley del más fuerte. Esto va con todo este peso de planetas en Aries. O sea, realmente está empezando algo que lleva toda esta energía clarísimamente y que arrastra la conjunción, te lleva la pulsión de la conjunción de Saturno-Neptuno que tuvimos en el grado cero de Aries. No sé si estarás de acuerdo con esto, Alejo. Sí, sí, claro. Y solo si puedo agregar un matiz Sí. en la carta de Estados Unidos, que Urano está en la casa 12, y porque antes preguntaron, ¿no usamos los planetas transpersonales? Sí los usamos, y yo diría que como en el inconsciente de Estados Unidos se está gestando muy por debajo
una posible revolución. No sé qué espacio podrá tener o no, pero... Y antes has dicho otra cosa también como súper interesante. Ah, La casa 12 es de inconsciente colectivo, es lo que acaba de comentar ahora Alejo, del inconsciente del país que se está moviendo. Esto no me parece súper interesante eso que acabas de decir, ¿eh? No lo había pensado, pero antes has dicho otra cosa. antes había dicho los enemigos ocultos y Urano muchas veces representa como la tecnología, los avances científicos del país. Y entonces me preguntaba si ahora Trump está usando mucho la inteligencia artificial y cosas así, y si en algún momento esto se le va a volver en contra. Me pregunto, si esto es algo que en algún momento, que ahora me cuesta imaginar lo que se le va a volver en contra porque me parece que tantos hay con Trump. Pero, no sé, me pregunto con ese Urano. Y lo que yo sí siento es ese, con ese Urano en casa 12 hay algo que se está tensando, se está tensando, se está tensando, y los planetas sabemos, en casa 12 cuando estallan, estallan violentamente. Entonces, no sé si en algún momento va a haber, no sé, alguna reacción como más, no sé, no sé. Explosiva, sí, Sí, o sí, o esto de un día para otro, ¿no? De repente, sí. pues eso, pues salta en el Capitolio, ¿no? O sea, de un día para otro. Luego ahí me acabo de fijar una cosa importante también, estas ansias expansionistas jupiterianas de Estados Unidos para expandir la dimensión de los recursos propios a través de expoliar a otros países, fijaos que entra en tensión con la Luna y Quirón. ¿Qué significa esto? Puede ser que toda la inversión que se tenga que hacer precisamente para poder como colmar estas dinámicas expansionistas vaya en detrimento o genere tensión respecto al pueblo y a lo que el pueblo necesita, por ejemplo. Esto podría ser, y también a la sensación de como más de paz, ¿no? Como más de armonía, quizá. O sea, como si las tentativas expansionistas de Estados Unidos pusieran en riesgo a la propia población, tanto a nivel económico quizá como a nivel Claro, físico claro, directamente. claro. Yo creo que esto no lo hemos dicho antes, pero ahora lo acabo de ver y creo que sí, que va en esta dirección. Vale. No sé si tenéis sí, Esther, sí, también podría ser. Estaba mirando las preguntas. Ahora es momento de hacer preguntas ya para ir cerrando. Esther comenta esto de Urano en casa 12, también habla de enemigos sorpresa y ocultos. Por supuesto, por Sí, sí. supuesto. Giros de guión en enemigos, giros de guión. O sea, de repente, Alejo antes, fuera de micro, ha dicho, creo que tiene más enemigos de los que se piensa y creo que estos enemigos le entran a través de Urano, por lo tanto, quizá a través de lo tecnológico. ¿No? Quizá hay más dinámicas, yo que sé, me lo invento, de espías dentro de los ordenadores del Pentágono de lo que Trump se imagina. Bueno, podrían pasar mil Yo, cosas. ¿sabes? No sé, igual, no está Ujú. tan como esta alianza Israel-Estados Unidos, a mí me parece más frágil de lo que... De lo que parece, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Podría ser que en un momento dado, cuando a Israel se le antoje, o Sí, a Estados Unidos, ¿no? O sea, algo se retire, se retire. O sea, ahora están muy unidos porque tienen los dos las mismas ansias expansionistas y también de control de toda la parte del Próximo Oriente, naturalmente, porque es ahí donde están muchos de los recursos de petróleo que interesan, ¿no? Y también interesa estar controlada esa zona. Bueno, sí, interesa porque controlar todos esa. estos planetas en Aries son muy individualistas. Aries es, o sea, no quiero que nadie, ningún Aries que esté en la sala se ofenda, que una vez una persona de Aries me mandó un mensaje súper enojada por lo que ha hecho en el podcast. Entonces, no quiero que nadie se ofenda. Estamos No hablando... hablamos de personas, hablamos de energía, la cualidad, hablamos Que de la aparte Aries cualidad. cuando se ofende, imagínate que puede ser... tipo, no es como Pisces que viene suavecito. No, Pisces también igual viene, cuando se ofende viene. Pero bueno, Aries, no, digo, es el país que tiene que ver, es el país. Es un signo que tiene que ver con la autonomía, la autosuficiencia, lo individual. Entonces, tantos pactos, es un poco raro con tanta energía de Aries, ¿no? Es como... Es claro, son pactos siempre y cuando la energía vaya en la misma dirección.
Es decir, no son pactos reales. En realidad es cómo aprovechamos el impulso de los dos porque vamos hacia la misma dirección. Pero en Mm, el momento en que las voluntades se confronten, ahí con toda esta energía de Aries ya no va a haber posibilidad de pacto, precisamente porque Aries, cuando encuentra el movimiento frontal, simplemente insiste. ¿No? claro, La imagen está. Entonces creo que hay pacto, pero porque coinciden en dirección. Solo por claro. eso, solo por eso. No porque haya la actitud libriana de acuerdo. Exacto, no es para nada libriano, sí. Exacto, Y exacto. después, bueno, recordar una vez más que esta carta vale por 6 meses, ¿no? O sea que en Mm. septiembre tendríamos que volver a sacar una carta para entender cómo está pasando, qué está pasando con Estados Unidos. Ujú. Y además seguramente va a ser en septiembre, va a ser cuando, bueno, en el ingreso, en este caso, el ingreso de Sol en Libra, ¿eh? Sí. Entonces vamos a tener justo la energía opuesta, ¿eh? A ver Pues si es en que creo que hay un septiembre, montón de planetas en Leo en ese momento. Creo que lo había mirado, sí, que hay un montón de planetas en Leo, si no recuerdo vale, mal. pero el Sol estará en Libra, sí o El sí. Sol estará en Libra, claro, sí, sí. Claro, entonces que no sea que de repente lo que tengamos que hacer en septiembre precisamente en Estados Unidos, especialmente, tengan que equilibrar claramente todos los excesos que habrán cometido desde Aries. Porque ya sabéis que la vida funciona a menudo por polaridades y cuando nos colocamos mucho en exceso en una de las polaridades, entonces el entorno configura la otra polaridad, ¿no? Nos lo trae, porque al final hablamos todo el rato de unidades, de una unidad, entonces si jugamos una parte de la unidad, los signos, las parejas de signos son unidades energéticas, ¿no? Si jugamos una parte de la unidad, la vida por compensación y por complementación nos trae la otra. Entonces, a ver si lo que va a pasar en septiembre es que Estados Unidos va a tener que aflojar. Vete a saber, porque el mundo se le va a echar encima, ¿no? Un poco, vete a saber. Bueno, Estados Unidos, el señor Trump. Ayer vi un diálogo muy divertido entre dos ilustradoras catalanas. No sé si algunas habéis visto este reel que salió en Cataluña Radio. Son dos viejecitas, son las dos ilustradoras como más conocidas de todos los cuentos infantiles catalanes, los autóctonos, los propios. Hay estas dos señoras que son ya muy mayores, o sea, que tienen como 80 años. Entonces las entrevistaron en la radio. Y están las dos, como dos viejitas, teniendo una conversación y una le decía a la otra, este señor, yo he pensado, ¿qué podemos hacer con este señor de Estados Unidos? He pensado, voy a escribir a la ONU para proponerles qué es lo que podemos hacer con esto, con este señor. Y hablaban, o sea, hablaban como con una, no sé cómo decirlo, con algo naif, pero a la vez como que conmovía mucho, ¿no? Pero como indignadas, pero a la vez como algo infantil, ¿no? O sea, ha sido genial. Y es verdad que es algo tan evidente para cualquier persona que está viendo un exceso que creo que esto va a petar. Esto va a petar. En algún momento va a haber un efecto dominó. Esto dominó, boomerang. Esto va a volver. Estoy segura. Estoy segura. Entonces, bueno, no sé de qué manera, no sé qué papel nos va a tocar jugar a nosotros, pero yo sí que creo que esto va a volver. Vale, no hay más preguntas. No sé si quieres añadir algo, Alejo. No. No, vale, perfecto. Vale, sí, Alejo se ha puesto aquí, nos podéis seguir en Instagram, en Ágora de Astrología. Aquí tenéis nuestros perfiles de astrología personales también en Instagram. Y sí, muchas gracias, gracias Miquela, que nos acaba de enviar este corazoncito. Ay, podéis enviar corazoncitos, no lo sabía. Gracias. Pues muchas gracias a todos, Alejo. Muchas Gracias, gracias a gracias. todas y Mira, gracias mira Emilia. cuáns, mira cuáns. Gracias, gracias. Muchos éxitos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues abrazos, abrazos a todos y buenas noches. Nos podéis escribir, ¿eh? Si en algún momento necesites algo, nos podéis escribir por redes. Y bona nit. Bona Buenas nit. niñas. Bona nit, Adeu, merci. gràcies. Bona nit.